Jesús ahora nos enseña que ante toda decisión uno tiene que partir de la realidad y desde la realidad tomar como nuestras propias conclusiones. Es importante, como decía el Papa Francisco, ir a la periferia y ver lo que está pasando, la realidad. Y eso es lo que hizo Jesús cuando le dice a los que le estaban criticando o los que estaban pendientes si Jesús iba a curar o no a este que tenía la mano paralizada. Y en ese momento Jesús dice que le dice al hombre: levántate y ponte ahí en medio. Y dice la palabra que Jesús le dijo: les voy a hacer una pregunta. ¿Qué es lo que está permitido hacer en sábado, el bien o el mal? ¿Salvar una vida o acabar con ella? Y me llama la atención lo que dice el evangelista. Dice: después de recorrer con la vista a todos los presentes, le dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió y quedó curado. Pidamos a la Virgen para que aprendamos a visualizar nuestra realidad para poder tomar las mejores decisiones. Jesús siempre está en el Evangelio acentuando que Él es más importante y que debemos buscar la gloria de Dios más que lo que los fariseos en ese tiempo buscaban. Buscaban que les vieran, buscaban que la gente les dijera: ellos son cumplidores de la ley. Y Jesús les dice que el hacer el bien está por encima de todo. El hombre se levantó, dice la palabra, y se puso en medio. Y Jesús le dijo: extiende la mano. Y él la extendió y quedó curado. Pidamos a Dios que nos enseñe a vivir en esta tierra contemplando la realidad y no lo que dicen los demás, no lo que nos dicen que hagamos, sino que contemplemos la realidad, que hablemos con Dios para que podamos hacer su voluntad. Con esto Dios no nos está diciendo que somos autónomos y que no tenemos que seguir una ley o un precepto. Nos está diciendo que pongamos por encima de los preceptos el bien, el amor. Acordémonos que Jesús nos ha dado un mandamiento nuevo y es el amor que está por encima de todo. El amor que debe de manifestarse siempre, principalmente con aquellos que más lo necesitan, como ese hombre que estaba con la mano paralizada. En la primera lectura, el apóstol dice que vivamos esa vida nueva, que ya no vivamos como con esa levadura antigua, la levadura que hace que aquello poquito se haga grande. Dice: no está bien que anden presumiendo. ¿No saben que un poco de levadura hace fermentar toda la masa? Tiren la antigua levadura para que sean una masa nueva, ya que son pan sin levadura, pues Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Tiren la antigua levadura. Es decir, que ya no nos mueva el mero legalismo, que ya no nos mueva el mero cumplimiento, sino más bien que nos mueva la realidad, que nos mueva el amor que Dios nos ha enseñado, practicar con nuestros hermanos, porque hoy en día es tan frecuente que nosotros pues nos apeguemos a una ley
y que no atendamos el amor, que no atendamos el mandamiento de hacer el bien a los demás, que nos mantengamos solo con los sacramentos y que con eso pensamos que ya hicimos la voluntad de Dios. Está bien recibir los sacramentos, está bien tener un buen cimiento, está bien eso de estar siempre en comunión con Dios, pero es muy poquito, es muy limitado que nos limitemos a estar solo a luchar para no tener pecados graves. Tenemos que esforzarnos por hacer el bien. Sin tener pecados graves, hacer el bien. Esa tiene que ser nuestra batalla. Y no tanto solo el no tener pecados graves y después ya está la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, la voluntad de Dios, además de no tener pecados graves, es hacer el bien y que el bien debe de estar por encima de todo y buscar siempre aquello que agrada a los demás, sobre todo para que ya no vivamos de la antigua levadura, para que ya no vivamos como el hombre viejo, el hombre egoísta, el hombre que busca ser aplaudido, el hombre que busca el ser grande por su propio mérito, por su propia fuerza, que ya no vivamos con esa actitud de los fariseos, queriendo salir adelante con nuestras propias fuerzas para que nos aplaudan, como si todo lo bueno fuera como fruto de nuestro esfuerzo. Todo lo bueno, como nos ha leccionado el apóstol, nos ha venido de Dios y ahora nos dice, dejen la antigua levadura. Pensemos cuál es esa levadura que tenemos que ir dejando. Pensemos en aquello que nos mueve hacia lo contrario de la gracia de Dios. Y eso es lo que tenemos que tirar de nuestra vida. Cuando el apóstol nos dice, tiren la levadura, tire la antigua levadura para que sean una masa nueva, que ya nuestra manera de pensar ya no sea egoísta y que ya no partamos de nuestro egoísmo para hacer cosas, que partamos de la realidad, veamos la realidad, qué es lo que está pasando y luego hagámonos esas interrogantes que Jesús le hizo a estas personas. ¿Está permitido hacer el bien o el mal en sábado? Y entonces ellos callaron como señal de aprobación. Entonces, queridos hermanos, pidamos a Dios que estemos con esa disposición de hacer siempre el bien y que todo lo que hagamos busquemos siempre glorificarle, hacer siempre su voluntad. Que así sea.